Buenos días, alumnos, alumnas, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir este video con ustedes, aprovechando las nuevas tecnologías para poder seguir aprendiendo. Este video está dirigido a los alumnos de segundo año, cuarta, quinta división. Así que bueno, en primer lugar le pido a Dios que los bendiga. Le pido también a Madre Teresa que siga intercediendo por la comunidad educativa, por el pueblo de Salta, por el mundo entero, por toda esta situación que estamos pasando. Yo les había enviado un marco teórico, el cual ustedes tienen que leerlo, acerca de las características del cuento. Bien, a partir de la lectura de ese marco teórico, ustedes tenían que leer un cuento en particular, de Horacio Quiroga, titulado A la deriva. Ese cuento lo pueden encontrar, ¿no es cierto? Les puse el link ahí de la página del Ministerio de Educación. Allí está disponible para que lo puedan descargar y leer cómodamente desde sus casas. Luego de la lectura de ese cuento, ustedes tienen que completar una ficha de análisis como el que está aquí, en este afiche. Bien, ustedes tienen que poder identificar el título de la obra, el autor, quien escribe esa obra, ¿sí? No hay que confundir autor con el narrador. Autor es la persona física, la persona de carne y hueso, quien escribe el cuento. Bien, en relación al género, les voy a explicar brevemente qué es lo que tienen que tener en cuenta para poder a qué tipo de género pertenece este cuento, ¿sí? Las obras literarias las podemos clasificar en tres grandes géneros. El género lírico, el género dramático y el género narrativo. Bien. En relación al género lírico, el escritor transmite una idea, una emoción, un sentimiento mediante imágenes que están acompañadas de efectos rítmicos. ¿Bien? Podemos encontrar en este tipo de género las poesías, por ejemplo. Poesías, algunos autores incluso incluyen a las canciones. Bien. En cuanto al género dramático, se escenifican los hechos a partir de las acciones de los personajes, ¿sí? De varios personajes que presentan un conflicto y se relacionan a partir del diálogo. ¿Bien? Se agrupan dentro de este tipo genérico las obras de teatro, por ejemplo. ¿Sí? Y el género narrativo es el género que nos compete en estos momentos, ¿sí? Lo vamos a estudiar con profundidad. Aquí va a aparecer un narrador que va a contar una historia que le sucede a los protagonistas, a los personajes, en un lugar y en un tiempo determinado, ¿sí? Como ejemplos, entre otros, les pongo los cuentos y las novelas. Ambos presentan prácticamente las mismas características, se van a diferenciar por la extensión. ¿Bien? Entonces, estos géneros se diferencian por las características particulares que presentan en relación a la estructura, a la intención, al argumento que presenten cada una de estas obras. ¿Bien? Después, eso les explico para que ustedes puedan poner aquí a qué género pertenece el cuento de Horacio Quiroga. ¿Bien?
En relación al tipo de cuento, está muy bien explicado en el marco teórico que les envié acerca de las tipologías de cuentos, ¿bien? Bueno, de acuerdo a las características va a ser el tipo de cuento, ¿bien? Entonces tenemos los cuentos realistas, los cuentos fantásticos, de terror, de ciencia ficción, los cuentos policiales, y los cuentos maravillosos. Bueno, cada uno presenta sus características particulares, ¿no? Por ejemplo, en relación a los cuentos realistas, son aquellos que presentan situaciones totalmente del mundo real, de la vida cotidiana. Bien, en relación a los cuentos fantásticos, en un mundo real va a aparecer un hecho extraordinario, un hecho inexplicable, ¿sí? Sobrenatural, que pone en duda al lector, ¿no? ¿Será, no será? Bien, en relación a los cuentos de terror, se presenta un escenario tenebroso, oscuro. La intención de este tipo de cuentos es producir miedo en el lector, ¿bien? En cuanto a los cuentos de ciencia ficción, generalmente aparecen situaciones del mundo futuro y relacionados con los avances tecnológicos, como por ejemplo un viaje interplanetario, ¿bien? Después, los cuentos policiales va a aparecer, generalmente comienza con un delito, el cual va a requerir la presencia de un detective. Después, en relación a los cuentos maravillosos, va a presentar un escenario que no fuera de lo real, ¿sí? Totalmente sobrenatural, con personajes como hadas, príncipes encantados, ogros, etc. Entonces, ustedes, teniendo en cuenta que las características de los tipos de cuentos, ustedes tienen que poder discernir a qué tipo pertenece el cuento de Horacio Quiroga. Bien, en relación al tipo de narrador, lo que tienen que hacer es ver si el cuento está narrado en primera persona, ¿sí? Va a ser en el cual el protagonista participa de los hechos y cuenta todo lo que le va sucediendo a él. Entonces se trata de un tipo de narrador protagonista. En cambio, si estamos en presencia de un narrador que solamente va a contar lo que ve, se trata de un narrador testigo, y está narrado en primera, puede estar narrado en primera o tercera persona. ¿Sí? También tenemos el tipo de narrador omnisciente, que no solo va a contar lo que ve, sino además lo que sienten y piensan los personajes, ¿sí? Y está narrado en tercera persona. Bien, entonces, teniendo en cuenta las características a lo que hace el tipo de narrador, ustedes ponen a qué tipo de narrador pertenece, qué tipo de narrador tiene el cuento de
de Horacio Quiroga. ¿Bien? Ahora, en cuanto al marco narrativo, acá hay 3 aspectos que ustedes tienen que identificar. Son los personajes, el espacio y el tiempo donde se desarrolla la historia. ¿Bien? En relación a los personajes, fíjense quiénes son los personajes principales, ¿sí? Personajes secundarios que acompañan o no al personaje principal. En cuanto al espacio, fíjense el macroespacio, que tiene que ver con el lugar geográfico. El cuento de Horacio Quiroga lo presenta bastante claro, ¿no? Al macroespacio. Fíjense, yo les leo este párrafo. Dice: pero el hombre no quería morir y, descendiendo hasta la costa, subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tucurupucu. ¿Vieron? Bastante claro, ¿no? Lo que hace el macroespacio. Y el microespacio, los microespacios son los lugares más importantes donde se va desarrollando la historia. ¿Bien? En cuanto al tiempo, ustedes tienen que ver, diferenciar la época de la duración de la historia. La época, que puede ser determinada o indeterminada, ¿sí? Tiene que ver con el año, con el ciclo, en cuándo se desarrolla, en cuándo sucede la historia, ¿bien? Y la duración es cuánto dura la historia en sí, que puede ser un día, puede ser un mes, una noche, ¿bien? De acuerdo a la lectura que vayan haciendo, ahí se van a ir dando cuenta, ¿bien? Después tienen que completar la superestructura narrativa, ¿no? La situación inicial, cómo comienza la historia. Allí tienen que identificar los personajes, el hecho con que inicia la historia, ¿sí? Lugar, ¿bien? Después, en relación al conflicto, observen qué ocurre en el cuento que va a cambiar esa situación inicial. ¿Bien? La resolución del conflicto puede ser favorable o no al protagonista. Bien, eso observen también esa parte, ¿sí? Después, la situación final, cómo termina la historia, ¿no es cierto? Qué transformaciones hubo dentro de la historia que ha cambiado esa situación inicial. ¿Bien? Bueno, así, teniendo en cuenta todos estos aspectos que les puse aquí en esta ficha de análisis, ustedes van a ir completándolo, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, saben que cuentan con mi correo, allí pueden escribirme y yo a la brevedad voy a tratar de despejar todas las dudas que aparezcan. ¿Bien? Entonces, ojalá, bueno, que pronto se resuelva toda esta situación, pero seamos pacientes, hay que colaborar con todo lo que nos pide el gobierno, ser solidarios sobre todo y quedarse en casa. Salir solamente por las cosas necesarias, los adultos, los chicos en casa, procuren quedarse, ¿sí? Les mando cariño, les mando saludos y bueno, será hasta la próxima. Chao.